Buenos días, ¿cómo les va? Yo soy Gastón, el profesor del curso de chino mandarín. A través de este video voy a ir adelantando un poco de qué se trata este idioma. Es una pequeña introducción. Voy a apoyarme en el libro que vamos a utilizar para dar este curso. Así que voy a empezar primero con lo que sería el chino, los dialectos y una lengua común. Hanyu, así es como se le llama, es una de las maneras de llamar el idioma chino, que literalmente significa lengua de los Han. Es uno de los términos más usados para referirse al idioma chino. Han es el nombre del grupo étnico o nacionalidad, como a veces suele traducirse, más numeroso del país. De las 56 nacionalidades reconocidas en China, los Han corresponden el 93% de la población, y su nombre ha sido tomado de una de las primeras y más destacadas dinastías del imperio. Entre el año 206 a.C. hasta el año 220 de la nueva era. El idioma chino también es llamado Zhongwen, que es decir, lengua de China, porque Zhongguo es China, Wen es palabra, lengua, escritura, también puede ser cultura. Por eso es que tomamos del Zhongguo de país chino, el Zhong, la primera parte, y después tomamos el Wen. Entonces nos queda como Zhongwen. El chino es hablado de muy diversas maneras, denominadas dialectos. La diferencia entre varios de ellos es tan pronunciada que lleva a algunos especialistas a sostener que, más que dialectos o variantes de una misma lengua, se trata de lenguas diferentes. Esta diversidad lingüística, junto con la temprana unidad territorial y política del país, la dinastía Qing, en el año 221 a.C., planteó muy pronto la necesidad de contar con una lengua en común que permitiera la comunicación entre los hablantes de los distintos dialectos. En los últimos siglos, el dialecto o habla de Pekín o Beijing se convirtió en el modelo y base de esta lengua en común, por ser esta ciudad el asiento del poder político desde las últimas dinastías. Al mismo tiempo, ese dialecto forma parte del gran grupo de los dialectos del norte, Peifanhua, que son usados por la mayoría de la población del país. Putonghua, o lengua común, es el nombre que tiene hoy en la República Popular China y es el idioma oficial con el cual vamos a trabajar con este libro. A lo largo de la historia, esta lengua común tuvo distintas denominaciones. Durante la dinastía Ming y Qing, es decir, 1368 a 1912, se la llamaba Guanhua, que significa habla de los funcionarios del imperio, quienes efectivamente la utilizaban cumpliendo sus tareas de gobierno en las distintas regiones del país. A esta lengua se la denominó mandarín desde un principio, nombre introducido por los portugueses para designar a los citados funcionarios imperiales y, por extensión, a la lengua oficial que ellos utilizaban. Posteriormente, desde la instauración de la República
y hasta 1949 se la llamó lengua nacional o Kuo-yu, nombre que aún está vigente en Taiwán. Por otra parte, en Singapur, donde más del 70% de la población es étnicamente china, la lengua común o estándar es uno de los 4 idiomas oficiales y es llamada Hua-yu, que también significa lengua china. En la pluralidad lingüística de China predominan los siguientes 7 grandes dialectos o grupos dialectales, los que a su vez se dividen en varios subdialectos. El Peichinhua, hablado en el norte, centro y sudeste de China, es, como dijimos, el grupo más extendido, comprende el 70% de la población e integra, entre varios subdialectos, el de Peichín, base de la lengua oficial. El dialecto Wu, que se habla en las provincias de Jiangsu y Zhejiang, incluye, entre otras lenguas, la lengua hablada en la zona de la ciudad de Shanghai, el Hejia o Hakka, localizado en varias provincias del sur. Es usado por los descendientes de los grupos de inmigrantes del norte que lleva ese nombre. Xiang se utiliza en la provincia de Hunan y el Kan en la provincia de Jiangxi. El Min o dialecto de Fujian integra numerosos subdialectos hablados en esa provincia, Taiwán y en otras zonas del sur de Asia. A este grupo pertenece la lengua de la mayoría de los inmigrantes chinos que han llegado a la Argentina en los últimos años, provenientes de la mencionada provincia de Fujian. El dialecto Yue o cantonés, usado en la provincia de Guangdong, Hong Kong, Macao y otras zonas. Es particularmente conocido en Occidente por ser el idioma de muchas comunidades de chinos originarios de esa zona que viven en el extranjero. La inteligibilidad entre muchos de estos dialectos es nula o casi nula, como entre los del norte y los Min, o aún entre estos y los del Guangdong, a pesar de la proximidad geográfica. La distancia en estos casos es comparable a las que hay entre el francés y el español, y a veces aún mayor. Generalmente, entre los chinos, estas diferencias lingüísticas se nombran según la ubicación geográfica. Se habla del dialecto de Pekín, de Sichuan o del dialecto de Taiwán. Estas son denominaciones que no entienden a la clasificación de las familias dialectales, ya que los dos primeros corresponden a los dialectos del norte, mientras que, como vimos, el último es una variante del Min. Pasemos a la fonética y romanización. La unidad esencial en la lengua hablada es la sílaba. Tradicionalmente, en el análisis de los sonidos de una sílaba china, se aislaron 3 componentes: la parte inicial, la parte final y el tono o acento. El sonido inicial es siempre una consonante con la que comienza la sílaba y el final es una vocal o lo que llamamos un grupo vocálico que puede estar seguido de una consonante nasal, ¿sí? Puede ser N o NG. Por ejemplo, en la sílaba Han, que vimos de Hanyu, de idioma chino, la H es la consonante inicial y An
el grupo vocálico final. Hay una cantidad de sílabas que solo se componen de vocales o comienzan con ellas, a las que suele llamar de inicial cero. Es decir que hay sílabas sin el componente inicial, pero no puede haber sin el final. El tono, que vamos a explicar más adelante, es el tercer elemento que constituye la estructura de la sílaba. En la lengua común, Putonghua, se distingue básicamente 4 tonos que aportan otro elemento fonético de diferenciación a una sílaba compuesta por el sonido inicial más el final. A lo largo de la historia se idearon distintas formas de transcribir los sonidos de la lengua china. Muchos de estos sistemas usaron una versión del alfabeto romano latino, lo que se conoce como romanización o latinización del chino. Uno de ellos es el sistema que utilizamos en este libro, el Pinyin, que describiremos más abajo. También se desarrollaron sistemas fonéticos no basados en el alfabeto occidental, entre los cuales se encuentran Chuyin Fuhao, literalmente signos para transcribir sonidos, construidos por 37 signos, derivado de trazos o parte de caracteres chinos, que fue usado en China hasta los años 50 y aún es utilizado en Taiwán y en comunidades chinas en el extranjero, quiere decir fuera de China, ¿verdad? El Hanyu Pinyin o simplemente Pinyin, literalmente unir sonidos, es el sistema de romanización del Putonghua usado para transcribir los caracteres chinos. Su uso fue aprobado en el año 1958 en la República Popular China como base para la creación de un sistema de escritura alfabética del chino y para divulgar el Putonghua. De hecho, se lo introduce en la escuela primaria para enseñar la pronunciación de la lengua común en todo el territorio del país. Por otra parte, se trata del sistema más extendido internacionalmente para transliterar el chino. El Pinyin permite la anotación de las sílabas de la lengua china, para lo que dispone de 21 consonantes iniciales y 38 vocales o grupos vocálicos finales. El empleo del alfabeto romano permite acercar la fonética del chino a los occidentales, pero la pronunciación de varias letras es diferente a la que tenemos en español, por lo que damos a continuación algunas precisiones para poder articular los sonidos correctamente. Bueno, acá hay una serie de ejemplos y vamos a describirlos, ¿sí? Consonantes aspiradas y no aspiradas, ¿sí? Hay algunas consonantes, como ahora lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante, que se llaman aspiradas y no aspiradas. Quiere decir que hay dos consonantes que tienen un sonido similar y la diferencia radica en que una debo exhalar aire a la hora de pronunciar para diferenciarla de la otra sílaba que se parece o asemeja, ¿sí? Bueno, vamos con esto. Consonantes aspiradas y no aspiradas. La cualidad de aspirada de una consonante se refiere a la mayor fuerza relativa en la emisión de aire cuando se la pronuncia. No se preocupe, parece raro y extendido esta parte, pero a medida que vamos viendo el vocabulario, a medida que vayamos viendo las palabras, quédense tranquilos que vamos a ir resolviendo estas dudas, ¿sí? En esos casos debe despedirse
cuanto más aire se pueda. Como se ve en el cuadro que está acá en el libro, chicos, 12 de las iniciales se forman con sonidos similares, que se diferencian en aspiradas y no aspiradas, por el mayor o menor caudal de aire emitido durante su articulación. Así es que las consonantes no aspiradas, la emisión del aire debe ser mínima. Bueno, acá hay una especie de clasificación, ¿sí? Esta parte ustedes tienen que tomar lo que les sirve y lo toman claro, ténganlo bien presente. Si hay alguna definición de esto, obviamente que la vamos a tener, porque son sonidos totalmente diferentes a los que tenemos en el español. Entonces es probable que no logremos entender esta primera experiencia que tenemos con el idioma chino, pero como les decía hace un instante, a medida que vayamos viendo el vocabulario, a medida que vayamos conociendo las palabras, yo les voy a ir enseñando cómo pronunciar y les voy dando herramientas para que ustedes puedan fijar este nuevo idioma, ¿sí? No se preocupen si alguna definición de acá, de esta parte del libro, les resulta extraña, compleja. Tengan presente lo que les estoy diciendo, de que a medida que vayamos viendo el vocabulario, vamos a poder aprender a pronunciar, ¿sí? Si toda esta definición la tenemos que ver, la tenemos que saber, la tenemos que tener presente, pero no se preocupen y quédense tranquilos que poquito a poco vamos a entender de qué se trata la fonética del idioma chino, ¿sí? Bilabiales. Puo, puo, muo, ¿sí? Sí, es la B larga, la P y la M, ¿sí? Se producen apretando los labios, reteniendo el aire en la boca y luego dejándolo salir. Puo, sonido no aspirado, suena como una P en el español. Es parecido, por ejemplo, a decir papá o papa, ¿sí? Ese sonido. Tengo la boca cerrada, retengo y dejo salir el sonido, ¿sí? Después tenemos la P, ¿sí? Que dice es aspirada y se pronuncia con menor presión del labio que la B, ¿sí? Pero yo debo exhalar más aire a la hora de pronunciar. Por ejemplo, en chino tenemos la palabra piaolian, ¿sí? Estoy exagerando un poquito el sonido para que ustedes entiendan la diferencia entre aspirada y no aspirada. Piaolian, que significa lindo, linda, puede ser un paisaje, ¿sí? Para describir algo que es bonito, usamos piaolian, ¿sí? Ahí tenemos el sonido de la P. Después tenemos la M, que es similar al español, pero lo único que el sonido es así. Presten atención. ¿Sí? Para decir, por ejemplo, mamá, ¿sí? En chino decimos, para decir mamá, mamá, ¿sí? Es, ¿sí? Después tenemos la labio dental, que es la F. Se produce oprimiendo los dientes incisivos superiores contra el labio inferior, dejando salir el aire con cierto roce, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué palabras tenemos en chino? Por ejemplo, fa, que es ley, fa, o francés, fa, guo, fa, ¿sí? Ese sonido de la F, ¿sí? Después tenemos las alveolales T, T, N, L, ¿sí? La D, la T, y la N y la L, ¿sí? Se pronuncian apretando la punta de la lengua contra los alveolos, cavidad en la que están alojados los dientes de los incisivos superiores y luego apretándola para dejar salir el aire, ¿sí? Tenemos la D, que es un sonido como una T suave, por ejemplo, la palabra grande es ta, ¿sí? El sonido es ta. Es una alveolar no aspirada, ¿sí? Después tenemos la T, que, a ver un ejemplo con la T. Tai, tai, que significa esposa. Sí, fíjense que es un sonido como la T, pero yo exhalo, ¿sí? Ese sonido, tai, tai.
significa esposa, significa señora, ¿sí? Después tenemos la N, es una alveolar nasal. Al pronunciarla, se abre la cavidad nasal en su emisión. Por ejemplo, tenemos la palabra voz, ¿sí? Ni. Es similar a la N del español, pero tiene más resonancia en la nariz, ¿sí? En la cavidad nasal. Ni, ¿sí? Después tenemos la L. Es un alveolar lateral. La lengua se coloca un poco más atrás que la N, ¿sí? Es similar a la L del español, pero la lengua va un poquito más atrás en el paladar. Por ejemplo, tenemos, a ver, con L, bueno, el mismo es piolian, ¿sí? De piolian, de bonita, la segunda parte, la segunda sílaba de esa palabra va con L, ¿sí? Lian, ¿sí? Después tenemos las velares, que es la G, la K y la H, que el sonido es K, K, J, ¿sí? Se producen por distintas formas del roce del aire contra el velo del paladar. Por ejemplo, la K, de hermano mayor, K, ¿sí? Es un sonido no aspirado, se cierra la garganta para impedir el paso del aire. Esto quiere decir que yo la garganta la tengo cerrada y después no es que esfuerzo el sonido, dejo salir el sonido, ¿sí? Luego se abre de repente, precipitando el aire que choca contra el velo del paladar, logrando un sonido de fricción. Se pronuncia similar a la K de español, ¿sí? Pero el sonido, acuérdense que es K. Después tenemos la K, ¿sí? De cow, de boca. Cow es una velar aspirada, ¿sí? Acá dice lo mismo, ¿no? Se pronuncia como una K del español, pero se exhala más. Fíjense que la K, la G, sí, sin exhalar. Y cuando yo pronuncio cow, yo tengo que exhalar aire, ¿sí? Esa es la diferencia entre la G y la K, perdón. Después tenemos la H, ¿sí? Que se articula manteniendo la garganta semiabierta y el aire que sale de forma continua, roza con el velo del paladar. Se pronuncia similar a la J del español, lo único que es un sonido que viene de un poquitito más atrás. Por ejemplo, tenemos la palabra J, ¿sí? Ese sonido, ¿sí? Después tenemos la alveolo palatar, ¿sí? La J, la Q y la X, que es chi, chi, shi, ¿sí? Chi, chi, shi. Se producen apoyando la punta de la lengua en los dientes incisivos inferiores y con el dorso de la lengua curvada, hasta casi tocar el paladar, dejando que el aire salga con el roce por el canal entre la parte anterior de la lengua y el paladar. La J, sonido no aspirado, próximo a la J del inglés. Yo diría un ejemplo, por ejemplo, diría la palabra chi, que es un pronombre interrogativo para preguntar cuánto, chi, ¿sí? O fei chi, que significa avión, ¿sí? Después tenemos la Q, ¿sí? Que es un sonido como la J, pero aspirado. Por ejemplo, tenemos la palabra por favor, chin, chin, o... Sí, ese también, me parece un buen ejemplo. Después tenemos la X, ¿sí? Que lo vamos a tener en la palabra xie, ¿sí? Se articula como las anteriores, pero el sonido de fricción debe enfatizarse aún más, ¿sí? Bueno, acuérdense de xie. Después tenemos la apicopalatales, ¿sí? ¿Sí? Se pronuncian enrollando la lengua y tocando la parte de abajo de la lengua con el paladar. Tenemos tenemos la consonante ZH, ¿sí? Que es una no aspirada. Después tenemos la CH, que es similar a la ZH, pero es aspirada. Tenemos la SH, que por ejemplo la tenemos en el verbo ser, ¿sí? Después tenemos la R, que también como las anteriores se debe de enrollar la lengua. Y tenemos la palabra sol o día, que es R. Después tenemos los sonidos que son apicodentales, que es la T, T, S. También se clasifican como sonidos dentales sibilantes.
Bueno, la Z tenemos en la palabra 再见, ¿sí? La C la tenemos en la palabra 菜, que es comida, y la S la tenemos en el número 4, 四. Bueno, perdón. Bueno, hasta acá nuestro primer videíto, el primero de unos cuantos que vamos a disfrutar juntos, ¿sí? Espero que les haya servido y cualquier duda la vamos a ver en clases. Saludos.